Nosotros conocemos de que los acelerogramas tienen distintas características, ¿no? En primer lugar, los acelerogramas tienen asociado a ellos un espectro, ¿no? Un espectro de respuesta del mismo acelerograma que corresponde a la aplicación de este acelerograma a sistemas de un grado de libertad de diferentes periodos de vibración y para los cuales se obtiene cierta respuesta sísmica, ¿no? Y los puntos de máxima aceleración obtenidos de esta simulación vendrían a ser los espectros de respuesta, ¿no? Las máximas aceleraciones obtenidas al aplicar este acelerograma a un sistema de un grado de libertad con diferentes periodos de vibración, ¿no? Entonces, previamente, nosotros vamos a definir lo que sería el espectro de peligro uniforme como aquellas curvas que relacionan estos valores máximos de aceleración de todos los periodos estructurales para una misma probabilidad de excedencia y amortiguamiento. Eso es bastante importante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la probabilidad de excedencia vamos a ver de que, evidentemente, esto es un método estadístico, ¿no? O probabilístico, en donde a mayor probabilidad de excedencia de que ocurra un evento, ¿no? El valor que obtengamos de las aceleraciones de este espectro de respuesta van a ser mayores, ¿no? Por la misma naturaleza de la estadística que se genera en este estudio de peligro sísmico. Además del amortiguamiento al que están sometidos estas estructuras, ¿no? Que usualmente es 5% de amortiguamiento, ¿no? Para todos los espectros se grafican el 5%, esto es un consenso universal. Todos graficamos los espectros del 5% de amortiguamiento para poder evaluar estas estructuras. ¿Ok? Entonces, esto es debido, bueno, en realidad es una costumbre, por así decirlo, adquirida de, de la norma americana, ¿no? Que utiliza este porcentaje de amortiguamiento para modelar todas las estructuras que estén cimentadas en cualquier tipo de suelo en realidad, ¿no? Se grafican los espectros de respuesta a un amortiguamiento de un 5%, ¿no? Entonces, características de un espectro de respuesta es, bueno, como les había dicho, este espectro está graficado para diferentes periodos de vibración, ¿no? De estos sistemas de un grado de libertad. Y los valores en donde el periodo de vibración es cero, ¿no? Corresponden a lo que sería la máxima aceleración del terreno, ¿no? O al PGA. Es una aceleración instantánea, ¿no? Entonces, esta es la aceleración que vamos a generalmente caracterizar debido al sismo, ¿no? Eso es lo que se muestra en realidad prácticamente en todos los registros, en todos los reportes sísmicos. ¿Cuál fue el valor de máxima aceleración del sismo? O el PGA, ¿no? Es el valor del mayor pico que haya obtenido este registro, ¿no? Por ejemplo, este es el registro del sismo de Pisco del 2007, ¿no? En la componente norte-sur, cuyo PGA fue aproximadamente 334 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Lo que es aproximadamente un 0.3 G, ¿no? Aproximadamente 0.3 G, ¿no? Entonces, una vez comprendido ese concepto, vamos a, bueno, esto es una pequeña explicación de cómo se da o cómo se evalúa el peligro sísmico, ¿no? Que como les había comentado es la probabilidad de que ocurra un evento telúrico de ciertas características que son iguales o mayores a un valor puntual determinado, ¿no? Estos valores voy a explicarles en un momento cómo se obtienen, ¿no? O cuáles son los que se utilizan mayormente, ¿no? Y bueno, nosotros podemos obtener como este valor o esta característica del sismo, ¿no? Ya sea su intensidad, magnitud, aceleración máxima, etcétera, ¿no? O sea, el peligro sísmico, en resumen, es cuál es la probabilidad de que un sismo de ciertas características ocurra excediendo las características de una magnitud inicial. No sé si me estoy enredando un poco, si me estoy enredando un poco me lo hacen saber, pero puede ser, por ejemplo, eh, la intensidad, la magnitud, ¿no? Podemos decir que estamos haciendo un estudio de peligro sísmico de magnitud, ¿no? Que esto no se hace, generalmente estoy haciendo un ejemplo, ¿no? En donde, ¿cuál es la probabilidad de que un sismo supere una magnitud, por ejemplo, digamos de 7.0? Entonces nosotros tenemos una magnitud de 7.0, una magnitud de momento de 7.0, y queremos saber cuál es la probabilidad de que exista un sismo mayor que esta magnitud. ¿Cuál es la probabilidad de que exista un sismo de
de una magnitud de 8.0, etc., ¿no? Entonces, generalmente se hace esto con los espectros, ¿no? Con los espectros. Entonces, decimos de que, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un sismo tenga una aceleración mayor, disculpen, una aceleración mayor al que ya se registró en terreno previamente, ¿no? Entonces, para esto, Cornell en 1968 definió que esta probabilidad está dada por esta ecuación, ¿no? Entonces, esta ecuación, ¿qué determina? Bueno, en base a qué está caracterizada, a la magnitud del sismo, que vamos a ver, a la localización. Esto es muy importante porque la localización va a darnos un indicador de, de cuál es la magnitud de ese, bueno, no magnitud, sino más bien eh, cuál puede ser una intensidad relativa, ¿no? Que se puede llegar a sentir en el sitio de estudio, debido a que evidentemente a mayor localización o a mayor distancia del sitio de estudio respecto a el epicentro del sismo, las características del sismo van a ser distintas, ¿no? Y así también como, bueno, en este caso el tamaño del sismo generalmente se utiliza la magnitud, ¿no?, del sismo, y bueno, la localización, que es la distancia en kilómetros, ¿no? Así como las respectivas funciones de densidad y de probabilidad de cada una de estas características, ¿no? Entonces, todo esto básicamente se resume en lo que llamamos periodo de retorno, ¿no? Eh, en realidad, brevemente, el periodo de retorno representa el tiempo para el cual se va a dar un sismo de determinadas características, ¿no? Ya sea un sismo de un PGA de 0.5, por ejemplo, ¿no? Nos va a dar un periodo de retorno, por ejemplo, 475 años, que quiere decir de que en 475 años ningún sismo va a exceder eh, esta aceleración de 0.5 Gs, ¿no? Evidentemente, si nosotros aumentamos la aceleración, el periodo de retorno aumenta, ¿no? Debido a que es mayor, o bueno, la probabilidad de que ocurra un evento sísmico de esa magnitud es menor, por lo tanto el periodo de retorno aumenta, ¿no? Y con eso podemos construir el estudio de peligro sísmico en base a otros parámetros, como por ejemplo las fuentes sismogénicas, ¿no? Las fuentes sismogénicas son áreas o zonas que tienen distintas o determinadas características sísmicas, ¿no?, que se utilizan para ponderar los efectos sísmicos en algún sitio de estudio cercano, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esto se utiliza el programa R-Crisis, ¿no?, para poder ponderar estas zonas o estas fuentes sismogénicas y obtener estos estudios según las características de los sismos, la distancia a la zona de ruptura, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, los estudios de peligro sísmico se dividen en dos, ¿no? Lo que sería un estudio sísmico, un estudio de peligro sísmico probabilístico, o también llamado PSHA, por sus siglas en inglés, ¿no? Probabilistic Seismic Hazard Assessment o análisis, y estudio determinístico o DSHA, ¿no? Que igualmente es Deterministic Seismic Hazard Assessment. Entonces, ¿qué es lo que significa cada uno de estos? El estudio probabilístico en realidad nos va a dar, como su nombre lo dice, una probabilidad, un periodo de retorno, como lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a determinar las características de un sismo inicial, ¿no? Y vamos a definir cuáles son estas probabilidades de que no se excedan estas características en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, para esto, como les había comentado, se utilizan las fuentes sismogénicas y además se utiliza la estadística para hallar diferentes periodos de retorno correspondientes a este sismo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, el estudio probabilístico lo que nos va a arrojar son estas curvas de espectros de respuesta, ¿no?, en base a un periodo de retorno específico, ¿no? Evidentemente, como les había comentado, los periodos de retorno más bajos quiere decir de que la probabilidad de que existan estos sismos tienen una mayor frecuencia, ¿no? Por lo tanto, evidentemente no son tan grandes como periodos de retorno mucho más largos que
si nosotros, por ejemplo, hacemos una analogía simple, nosotros sabemos de que el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es una relación inversamente proporcional, ¿no? Que quiere decir que a mayor periodo de retorno va a haber una menor frecuencia de ocurrencia de ese sismo, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos un periodo de retorno de 10.000 años, por ejemplo, este sismo, al tener una menor frecuencia de ocurrencia, va a tener características mucho más destructivas que un sismo que ocurre con más frecuencia, como los sismos de menores periodos de retorno, ¿no? Y ahora también tenemos lo que sería el estudio sísmico determinístico, ¿no? Como les había comentado, de SHA, que lo que hace es utilizar datos históricos, ¿no? Datos históricos disponibles, registros sísmicos, instrumentales e información nanotectónica, ¿no? Como lo que había comentado que son las fuentes sismogénicas, y genera estimaciones que corresponden a un solo valor del movimiento del terreno, ¿no? En realidad, el estudio determinístico lo que nosotros vamos a obtener es el máximo sismo creíble, o MC por sus siglas en inglés, Maximum Credible Earthquake, que van a ser las aceleraciones o las máximas aceleraciones, el máximo espectro de respuesta que vamos a tener para las condiciones de ese sitio de estudio, ¿no? Es decir, que un sismo mayor que el que obtengamos del DSHA no va a ser real, no va a ocurrir en esa zona de estudio, ¿no? Para eso se utiliza, para eso se calcula, ¿no? Porque nosotros podemos definir, por ejemplo, en base a la clasificación de peligro de la CDA del 2014, ¿ok? La CDA presenta una serie de recomendaciones según el nivel de riesgo de la estructura, ¿no? Para asociarlo a un periodo de retorno de análisis, ¿no? Entonces, en base al riesgo de la estructura, vamos a obtener un mayor periodo de análisis, dependiendo de qué tan dañina sea esta, tanto para la vida humana, como para la vida silvestre, como para el daño a infraestructura potencial que pueda presentar un caso de falla, ¿no? Evidentemente, si el daño es más catastrófico, vamos a obtener periodos de retorno más altos también, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe asegurar la estructura frente a una solicitación sísmica mucho mayor para que podamos obtener esta seguridad frente a un sismo más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la CDA tiene esas recomendaciones que llegan incluso a darnos lo que sería el periodo de retorno para las máximas condiciones de peligro, ¿no? Como un riesgo extremo, un riesgo que implique muchas pérdidas de vida, de infraestructura, etcétera. Y al presentar este riesgo, la CDA te dice ya, para analizar esta estructura, lo que tú vas a hacer es utilizar un periodo de retorno de 10.000 años, ¿no? O bien lo que sería el máximo sismo creíble, o el MC, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos únicamente el estudio probabilístico, nosotros no vamos a saber cuál es el máximo sismo que va a ocasionarse en la zona de estudio, ¿no? Entonces podríamos caer en una sobreestimación de la capacidad de esa estructura o en una sobreestimación de la estabilidad de esa estructura y eh, analizar un periodo de retorno extremadamente alto, ¿no? Entonces vamos a generar, evidentemente, vamos a diseñar una estructura que nunca va a fallar, pero que evidentemente no es económica, no es viable, ¿no? Porque va a ser demasiado exigente el periodo de retorno que estamos asignando. Entonces, si utilizamos en conjunto el estudio determinístico, ya tenemos lo que sería el máximo sismo creíble, ¿no? Y vamos a poder utilizar este máximo sismo creíble. Usualmente se utiliza el máximo sismo, el máximo sismo creíble a una probabilidad de excedencia del 84%, ¿no? Eh, eh, y se calcula, se compara con el estudio probabilístico para saber cuál utilizar, ¿no? Entonces, también me dirán, ¿por qué también realizar un estudio probabilístico si ya tenemos el determinístico que nos va a dar un solo espectro? Porque si es que disculpen, ¿tienen el micro prendido, por favor? ¿Aló? Ah, ya. Creí que tenía una consulta, disculpen. Bueno, entonces,
A lo que iba es, ¿por qué no usamos solamente el estudio determinístico, ¿no? Si es que es un único valor o un único espectro, que ya tenemos la seguridad de que no va a haber nada más que eso, ¿por qué no usamos eso para todo? ¿No? Y el tema es, estas recomendaciones están en base también a criterios económicos, ¿no? Si es que nosotros utilizamos el máximo sismo creíble para todas las estructuras, algunas van a ser no viables, no van a ser viables, ¿no? Como por ejemplo no vamos a diseñar un muro de gaviones de 10 metros de altura, considerando el máximo sismo creíble de la zona, ¿no? Saldría un muro de gaviones indestructible, ¿no? No es el punto tampoco. Lo óptimo es, aparte que si ese muro de gaviones falla, tal vez no se genere una catástrofe, ¿no? Sino haya daños menores. Entonces, asimismo, como en las mismas recomendaciones de la CEDA, se le da un periodo de retorno menor a esa estructura, ¿no? Y ya se puede analizar con un periodo de retorno de 100 años, por ejemplo, en condición de operación, 475 años en condiciones de cierre, ¿no? Y generar un diseño seguro y económico a la vez, ¿ok? Entonces, bueno, estos estudios de peligro sísmico, a su vez, para poder estimar estas aceleraciones que les menciono, utilizan lo que serían las leyes de atenuación, ¿no? Entonces, ¿qué son las leyes de atenuación? Son expresiones matemáticas que lo que van a hacer es ayudarnos a relacionar las características del sismo, tanto como la magnitud, la posición relativa a fuente de sitio, como les había comentado, esta distancia, ¿no? Que usualmente se denomina como R, y la intensidad en términos ya sea de aceleración, velocidad, desplazamientos, ¿no? De los sismos, para poder generar una estadística y darnos un valor de aceleración según estas características, ¿no? Un valor de PGA, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas leyes de atenuación que incluyen algunas de ellas base de datos acá en sismos de Perú, ¿no? Como por ejemplo la ley de Jones et al., que estuvo formulada en 1997 y tiene base, como había mencionado, con sismos de Chile, Cascaya, Japón, México, incluido Perú, ¿no? Y, bueno, Isla Salomón, ¿no? El tema con esto es de que el Perú en este estudio solamente aporta 14 registros, ¿no? Que están caracterizados dentro de los años 1947 y acá, bueno, creo que en 1974, ¿no? Y que tienen una magnitud mínima de 5.0 de magnitud de momento, ¿no? Este estudio sí considera lo que sería la diferencia entre sismos de interfase e intraplaca, pero no considera sismos corticales, ¿no? Cosa que evidentemente en ciertas regiones del país no serían adecuadas, ¿no? O en ciertas regiones de otros países no serían adecuadas para utilizar. Entonces, las leyes de atenuación en realidad van a estar o van a desempeñarse de acuerdo a los registros o a la data histórica que recopilan para poder analizar estos espectros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en este estudio de Jones et al., se tiene una formulación tanto para roca como para suelo, ¿no? Donde se tiene el valor de la aceleración espectral en base a estos parámetros que les había comentado. ¿Ok? Y en base, evidentemente, a otras consideraciones más matemáticas, ¿no? Que van a permitir asociar toda esta información histórica para poder darnos este valor de aceleración, ¿no? Entonces, existen ya leyes más actualizadas, por ejemplo, Atkinson y Burr del 2003, que a la vez, o sea, a su vez, aparte de añadir nuevos registros, recopilan registros de estudios previos, ¿no? Como por ejemplo esta ley de Atkinson y Burr, disculpe, me había muteado, esta ley de Atkinson y Burr recopila los registros de la base de datos de Jones de 1997, le agrega la base de estudios de Cruz de 1991, que estaba enfocada más que nada para sismos de subducción, y la amplía para poder caracterizar, además, otros sismos, otros registros de Japón, México y El Salvador para poder hallar estos valores de aceleración en base a toda esta data histórica, ¿no? Entonces, tenemos leyes ya más actualizadas, o sea, más que estas, ¿no? Incluso tenemos, bueno, se está realizando actualmente una ley de atenuación acá en Perú, ¿no? Le está llevando a cabo la empresa Andes Asociados, y que, bueno, va a recopilar más que nada registros únicamente peruanos, ¿no? Para realizar una caracterización que sea más de acuerdo a nuestra realidad.
¿ok? Pero bueno, hay muchas otras, como por ejemplo esta de Abraham Sumedol en el 2016, en donde se siguen añadiendo más registros para poder clasificar estas aceleraciones, ¿no? Asimismo, por ejemplo, la tesis del bachiller Omar Charca, una tesis peruana elaborada en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Selecciona, o bueno, hace un estudio de cuál sería la mejor ley de atenuación que se podría utilizar para nuestra realidad, ¿no? Acá evidentemente no incluye la que está formulándose ahora en este momento porque eso todavía no ha sido publicada, pero en base a las propiedades, en base a las características de los sismos, ¿no? Recopila y concluye de que las leyes más adecuadas o que más se ajustan a mediciones in situ, a las mediciones de laboratorio para la realidad peruana, son las leyes de Jones et al, ¿no? Y Abraham Sobedol junto con Shao et al, ¿no? Estas tres leyes de atenuación son las que más se adecúan a la realidad de nuestro país, ¿no? Y son las que en realidad se utilizan de mayor manera, sobre todo la de Abraham Svedol, eh, para poder modelar estas aceleraciones, ¿no? Para hacer estos estudios de peligrosismo. Entonces, además de esto, no solamente nos menciona de que estas son por separado o individualmente las mejores relaciones para poder hallar estas aceleraciones, sino que genera una ponderación, ¿no? Genera una ponderación de estos tipos de registros para poder hallar la aceleración final en base a un factor que multiplica la aceleración de cada uno de estos estudios para poder calcular un valor final de aceleración, ¿no? Como se muestra en la pantalla en la zona inferior derecha, la ley de atenuación está acompañada de un factor de ponderación. Entonces, la aceleración que obtengamos de Abraham et al, de Shao et al y de Jones et al, eh, según el bachiller Omar Charca, se tienen que realizar las tres leyes de atenuación, se tienen que calcular las aceleraciones en base a las tres leyes de atenuación y luego, posteriormente, multiplicar los valores de estas leyes, ¿no? Obtenidas por estos factores de ponderación, que son diferentes por tipo de suelo. Como les había comentado, la que más pesa para nosotros es la ley de Abraham-Sopetol. Sin embargo, esto es dependiendo del tipo de suelo a los que estemos enfrentados, ¿no? Tenemos diferentes tipos de suelos según la clasificación IBC, que la vamos a ver en un momento, pero de manera preliminar para los suelos de tipo B, que son suelos con velocidad de ondas menores, de velocidad de ondas de corte menores a 760 metros por segundo. Para los suelos de tipo B tenemos estos factores de ponderación, ¿no? Entonces, si tenemos suelos de tipo C, que ya son velocidades de ondas de corte menores a 500, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo el valor exacto, tenemos de que ya, por ejemplo, la ley de Young et al no sería adecuada, ¿no? Y se ponderaría más que nada el valor final entre las leyes de Abrahamson y las leyes de Shao et al. ¿Ok? Bueno, como les había comentado, estas son las clasificaciones de la IBC para poder medir la velocidad de ondas de corte de suelo. En el rango del suelo tipo C lo había dado un poco mal, disculpen, es de 360 a 750, el del tipo B sí es de 750 metros por segundo, aproximadamente hasta 1500, que se considera en realidad como roca, ¿no? Se considera como roca. Y ahora, ¿por qué se dan las aceleraciones según el tipo de suelo, ¿no? Eso es bastante interesante porque, bueno, como les voy a explicar posteriormente en lo que serían propiedades dinámicas de los suelos, en la próxima clase, si mal no me equivoco, las velocidades, bueno, las ondas que se propagan, las ondas sísmicas que se propagan a lo largo de los estratos rígidos, no pierden tanta energía, ¿no? Entonces, si nosotros presentamos un modelo geotécnico, ¿no? Bueno, un estrato de suelo, mejor dicho, un depósito de suelo, ¿no? Tenemos lo que sería un afloramiento rocoso. Este es el afloramiento rocoso. ¿Ok? Y este es el depósito de suelo, ¿no? Este es el depósito de suelo. Este es el depósito de suelo. Y este es el epicentro, el hipocentro del sismo. Entonces las ondas viajan alrededor de todo este estrato rocoso. Y evidentemente si la roca es muy rígida, sus propiedades se mantienen dentro del rango elástico, ¿no?
Entonces, si nosotros nos mantenemos dentro del rango elástico, las propiedades, tanto como módulo elástico como el módulo de corte, no presentan variación. Por lo tanto, la onda se transmite prácticamente de la misma manera en todo ese medio, ¿no? Ya cuando llegamos a velocidad de ondas de corte menores, a suelos más blandos, bueno, menos rígidos, este, estas propiedades ya vienen a variar bastante, y acá es lo que se da, lo que se conoce como amplificación o de amplificación, dependiendo del tipo de estrato, ¿no? Dependiendo del tipo de depósito. Ya varía la propagación de estas ondas, ya hace que existan otros fenómenos que no se dan en un medio elástico, en un medio rígido, como lo habíamos visto en la primera diapositiva, ¿no? Ya el tipo de medio cambia de elástico infinito a heterogéneo y no elástico, ¿no? Entonces, estas consideraciones son bastante importantes cuando nosotros podamos, por ejemplo, calcular estas aceleraciones en roca, ¿no? Porque si nosotros calculamos la aceleración en roca, quiere decir de que para obtener la aceleración en superficie, vamos a tener que hacer un análisis de respuesta, ¿no? No vamos a poder usar las mismas aceleraciones en roca, pero eso es lo más conveniente, utilizar las aceleraciones en roca, porque eh, nosotros al utilizar, valga la redundancia, estas relaciones en roca, vamos a poder hacer el análisis de respuesta y calcular las aceleraciones en superficie, por ejemplo. Pero si es que los estudios nos dieran valores en superficie, lo que tendríamos que hacer para calcular el valor en roca y aplicarlo a un modelo geotécnico, ¿no? Tendría que ser un análisis de deconvolución. Sin embargo, este tipo de análisis no es tan preciso, ¿no? Actualmente este tipo de análisis no se ve en los programas, al menos no con el método no lineal, o como vamos a ver posteriormente, y no es tan preciso como los análisis de respuesta directa, ¿no? Desde roca o desde un medio rígido, ¿no? O elástico hacia el depósito de suelo en sí, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la clasificación del IUC. Nosotros, por ejemplo, o bueno, es, este, es común utilizar o dictar un comportamiento elástico a partir de que un suelo, vamos acá, a partir de que un suelo esté clasificado como suelo tipo B u A, ¿no? Ya podemos decir de que este suelo actúa en el rango elástico, ¿no? Y no va a existir una gran degradación de sus propiedades. Entonces, cuando nosotros tengamos un suelo de clasificación tipo B, estamos hablando en realidad de una roca, ¿no? Medianamente rígida, que pueda simular bien estos escenarios. Si nosotros ya pasamos a una clasificación de tipo C en adelante, las propiedades ya van a cambiar, van a ser diferentes, va a existir degradación, va a existir amplificación, etcétera, que es lo que vamos a ver también en este curso, ¿no? Asimismo, de manera similar, ¿no? Adoptando unos rangos similares de comportamiento, tenemos que nuestra norma, la E030, ¿no? Clasifica los suelos de distintas maneras. ¿Ok? Acá sí hay un poco de discrepancia en el sentido o en el rango superior del suelo tipo 1, que sería equivalente al suelo tipo B, ¿no? Que es roca. Sin embargo, igual podríamos tomar como 750 metros por segundo, una buena, independientemente de la clasificación, tomar el valor de 750 metros por segundo como un límite entre el rango elástico y el rango inelástico, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que son el procesamiento de señales sísmicas. Ah, Jorge, ¿me comentas para el caso de Bolivia se aplicarían también estas relaciones? Sí, sí, para el caso de Bolivia sí, debido a que, bueno, en la parte, en la parte, de toda la parte de la cordillera que compartimos prácticamente con Bolivia, Argentina, incluso Chile, ¿no? Los mecanismos de falla son bastante similares y se puede tomar este, para poder realizar estos análisis, ¿no? Los mismos estudios, perdón, las mismas leyes de atenuación que están presentes acá, ¿no? Sin embargo, yo siempre recomiendo eh, observar o investigar si es que tienen alguna ley local, ¿no? Como se está realizando acá en Perú, eh, si se tiene una ley local, una ley de atenuación local para poder caracterizar estos sismos, ¿no? Y eso sería mucho mejor todavía.
nosotros vamos a tenerla próximamente. Cuando la tengamos voy a actualizar el curso y voy a enseñarla, ¿no? Pero bueno, por ahora no está disponible. Si ustedes tienen alguna por ahí, también nos comparten y la podemos exponer después. La podemos actualizar, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que sería el procesamiento de señales sísmicas. Eh, el procesamiento de señales sísmicas es un procedimiento, valga la redundancia, que se da para poder corregir algunas perturbaciones que tiene el registro sísmico, el acelerógrafo, ¿no? Perdón, el acelerograma, que están más que nada en base a, bueno, esas perturbaciones se dan en base a, por ejemplo, ruido ambiental, por ejemplo, la misma instrumentación que tiene algún defecto, ¿no? O que tiene alguna variación respecto a una tendencia general, ¿no? Como vamos a ver. Y bueno, estos son los procedimientos que se dividen en tres, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Pero en primer lugar, vamos a hablar de lo que serían los instrumentos de medición, ¿no? El instrumento de medición por excelencia de los registros sísmicos son los acelerógrafos, ¿no? O sismógrafos, que son instrumentos capaces de captar estas ondas producidas por el evento sísmico en formato de aceleraciones versus tiempo, ¿no? Entonces, estos acelerógrafos no se colocan únicamente para medir, o sea, se pueden colocar tanto para captar sismos al azar para hacer una base de datos, ¿no? Para poder captar una base de datos del site de investigación, etcétera, o también se pueden utilizar para poder controlar lo que sería la estabilidad de alguna estructura que queramos analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que serían presas de tierra, ¿no? O presas en general, es bastante recomendado, o bueno, tengo acá la leyenda, no sé si se ve muy bien, pero tengo la leyenda de la instrumentación que debería ser colocada en una presa para poder medir su estabilidad, ¿no? Entonces, además bueno, esa es la ubicación, ¿no? No es la instrumentación en sí. En la instrumentación figuran en realidad inclinómetros, acelerómetros, este, celdas de desplazamiento, eh, prismas, etcétera, ¿no? Entonces es bastante recomendable siempre colocar lo que serían posiblemente acelerógrafos en lo que es la cresta para poder medir la respuesta en cresta, que es algo bastante importante debido a que acá podría presentarse lo que podría ser una pérdida de bordo libre, por ejemplo, ¿no? Se debería medir también la aceleración en una parte del campo libre, ¿no? Que es generalmente, bueno, es en el talud aguas abajo, ¿no? Para poder medir la respuesta de la propia cimentación, ¿no? O bueno, del estrato de cimentación de la estructura en sí. También es necesario colocar una instrumentación de diferentes tipos, ¿no? Para poder medir tantos desplazamientos, velocidades, aceleraciones, en lo que sería el mismo pie de la estructura, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro modelo numérico, como vamos a ver posteriormente, vamos a calcular todos estos valores de aceleración, desplazamiento, velocidades, en toda la distribución transversal de esa presa, ¿no? En estos puntos de acá, en el campo libre, cimentación y cresta, que es en donde generalmente se saca la sección de análisis o la sección crítica para poder analizar la estabilidad de esta estructura, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos más a lo que es el acelerograma, tenemos, bueno, se presenta en la figura lo que es un registro tiempo-historia, ¿no? Que es obtenido de esta instrumentación que mencionaba anteriormente, y que presenta diferentes características, ¿no? En primer lugar, de este registro podemos obtener lo que es la magnitud de momento, ¿no? Una intensidad relativa, que es la intensidad de Mercalli modificada, ¿no? Que es una intensidad más que nada en base a es una intensidad eh, subjetiva, ¿no? Este, y además podemos calcular parámetros intrínsecos del mismo acelerograma, como por ejemplo el PGA que hemos estado hablando, ¿no? Que es el pico de aceleración, el valor en donde se da la mayor aceleración posible del terreno, ¿no? Podemos obtener información acerca del mecanismo que se ha dado, ¿no? En el sentido
de las rupturas que se han dado, por ejemplo, ¿no? En el sismo de Pisco, como conocemos, hubieron dos picos de aceleraciones porque hubo doble ruptura de la placa tectónica, ¿no? Del evento sísmico. Una a muy corto tiempo de iniciado el registro sísmico y posteriormente otra, básicamente a la mitad, ¿no? De los valores de alta aceleración, y en donde podemos evidenciar lo que sería la primera parte del registro, que corresponde a las ondas de cuerpo u ondas P, como les había comentado, y a la segunda parte, que son las ondas S, ¿no? La velocidad de las ondas P es mayor y por eso es que tardan menos tiempo en llegar a superficie y son las primeras en registrarse. No es por eso que se registran siempre primero las ondas P y luego llegan estos picos de las ondas S, que son los que en realidad son los más destructivos, ¿no? Por eso son los que obtienen los mayores valores de aceleración. Asimismo, podemos obtener lo que serían de estos registros, que vamos a ver posteriormente, lo que serían los registros de Fourier, ¿no? Las amplitudes de Fourier, el espectro asociado a este registro, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente tenemos lo que sería la corrección, ¿no? Dividida en tres componentes, como les había comentado. En la bibliografía que les voy a proporcionar para esta clase, tenemos lo que sería el estudio realizado por Burr y Boomer en el 2005, titulado El procesamiento de registros acelerográficos, ¿no? Necesidades, opciones y consecuencias, en donde se da una amplia gama de razones por las cuales nosotros debemos corregir estos registros que obtenemos de la instrumentación y no usarlos tal como los obtenemos, ¿no? Esto es debido, como les había comentado, a productos del ruido ambiental, vibraciones naturales que se puedan captar, así como el mismo error de la instrumentación, los cuales impiden en muchas de los casos la correcta interpretación de estos registros, ¿no? De estos registros tiempo-historia o acelerogramas. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que sería la corrección instrumental, ¿no? Esta corrección no la hacemos generalmente en lo que sería el área de sismicidad a gran escala, ¿no? En registros sísmicos. ¿Por qué? Porque en realidad es relevante para rangos de altas frecuencias, ¿no? Para vibraciones que tienen un periodo bastante alto, ¿no? Perdón, bastante bajo, en comparación a lo que serían, por ejemplo, los registros sísmicos, ¿no? Que tienen un rango de frecuencias un poco más bajas y periodos un poco más altos, ¿no? Entonces, esta corrección instrumental, por ejemplo, se debería aplicar en casos en donde se tengan este tipo de vibraciones que superan los 20 Hz, que son, por ejemplo, los casos de máquinas vibratorias, ¿no? Para poder filtrar estas frecuencias que generan una interpretación, frecuencias bajas que generan una interpretación inadecuada del acelerograma, ¿no? Porque evidentemente si nosotros nos vamos a enfocar en frecuencias altas, las frecuencias bajas ya nos generarían una respuesta inadecuada, ¿no? Y se utiliza para más o menos generar esta corrección. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que sería la corrección por línea base y la corrección por filtro, ¿ok? Entonces, básicamente, la corrección por línea base, eh, en general, los valores del acelerograma que nosotros tengamos de la instrumentación, ¿no? Se van a encontrar desplazados respecto a una línea de cero aceleración, ¿no? Es decir, que debido a condiciones ambientales, debido el posicionamiento del acelerograma o etcétera, otro factor externo, las aceleraciones que capta el instrumento inicialmente pueden no ser cero, ¿no? Pueden no ser reales porque supuestamente si nosotros estamos analizando una condición pre-evento sísmico, las aceleraciones deberían ser o las aceleraciones que nos interesen deberían ser evidentemente cero, ¿no? Debería ser una condición estática neta. Entonces, esto básicamente, como les digo, es producido comúnmente por la posición del acelerógrafo, porque puede estar, por ejemplo, no adecuadamente nivelado, ¿no? Entonces, como les comentaba, generan distorsiones y derivas de una línea base que resultan en velocidades y desplazamientos que no tienen significado físico, ni son más que nada producto del movimiento errático de este instrumento, y no se deberían interpretar para el registro. Entonces lo que se hace es, en base a
estas relaciones matemáticas, y el software que vamos a ver ahora, que es el Sismo Signal, ¿ok? Se genera una corrección en base a una línea, ya sea este, una línea polinómica, una línea parabólica o cúbica, ¿no? Eh, que nos va a permitir encontrar esta tendencia original del sismo, ¿no? Y evitar estas frecuencias o estos valores de desplazamiento, aceleraciones no deseados, ¿no? Entonces, como se puede ver en la figura de abajo, o en las figuras de abajo, se muestran los acelerogramas, o por ejemplo, este es el registro de velocidades. Se muestran los registros, por ejemplo, de velocidades, ¿no? Que no tienen un ajuste inicial, ¿no? No tienen ningún tipo de ajuste por línea base, por ejemplo, y nos muestran un registro de velocidades que va, por ejemplo, acá desde cero hasta, o bueno, que tienen un valor mayor a cero, disculpen, y que terminan en una velocidad positiva. Entonces, eso no podría ser cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos analizando un evento sísmico que inicia y luego termina, las velocidades al final del registro deberían ser cero, ¿no? Y es en realidad lo que nosotros vamos a buscar para corregir en nuestros registros sísmicos. Entonces, una velocidad mayor a cero en un punto final del registro significa de que sigue habiendo movimiento en el terreno, cosa que no es real, ¿no? Entonces esto es debido a las condiciones que les he mencionado, y para esto se genera esta curva de tendencia polinómica, ¿no? Que se muestra y corrige al acelerograma de tal manera de que ya podemos obtener un registro más real, ¿no? Que se adecue a este valor final de cero, por ejemplo, en el tiempo de historia que obtengamos, ¿no? Asimismo, los aspectos que se grafican en base a estas consideraciones varían, ¿no? Sobre todo para periodos más altos. Lo que causa que, evidentemente, para estructuras que tengan periodos de vibración un poco más elevados, la diferencia sea bastante notable, ¿no? Además, tenemos lo que sería la corrección por filtro, que consiste en deshacernos de las frecuencias demasiado bajas o altas que se puedan captar que no son de nuestro interés, ¿no? Que no son las adecuadas para poder generar este registro sísmico que nos interesa. Esto también puede llevarnos a tener velocidades mayores a cero al final del registro, este, eh, un- un- una interpretación de los acelerogramas o velocidades y desplazamientos totalmente erróneos, ¿no? O alterados. Y bueno, la técnica que más se utiliza es el filtro de Butterworth, ¿no? Pasabajas, para eliminar este ruido que puede existir en el registro sísmico. Entonces, igualmente, como se muestra en la imagen, nos proporcionan registros, por ejemplo, de desplazamiento, ¿no? En función del tiempo, para condiciones no filtradas y para condiciones de diferentes frecuencias filtradas, ¿no? Hasta qué frecuencia se filtra cada uno de estos registros. Entonces, evidentemente, si es que nosotros alteramos la frecuencia de vibración, vamos a eliminar el rango de estas frecuencias, o no vamos a filtrar estas frecuencias, y vamos a tener una respuesta distinta para cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en el sismo de Imperial Valley de 1940, ¿no? En su componente este-oeste, se filtró, se muestra el registro que no está filtrado, que está en color gris, y el registro filtrado con una frecuencia hasta de 0.10 Hz en negro, ¿no? Y se muestra de que tienen una variación pronunciada, ¿no? Ahora, no necesariamente siempre se va a corregir de esta manera, ¿ok? Esto tienen que verlo. Por ejemplo, acá se genera un desplazamiento acumulado excesivo, ¿no? Y se puede inferir de que por eso mismo se ha aplicado la corrección para poder eliminar estas frecuencias bajas, ¿no? Y generar desplazamientos más reales, eh, que son de acuerdo al movimiento del sismo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en el sismo de Chichi de 1999, para frecuencias bastante más bajas, como lo sería 0.02 Hz, ¿no?
teníamos un registro que no estaba filtrado en gris, que producía velocidades mucho mayores a velocidades reales, ¿no? A velocidades iguales a cero. Y lo que se hizo fue filtrar estas frecuencias, ¿no? Hasta, bueno, en el rango de las bajas frecuencias hasta 0.02 para poder hallar este espectro, un poco, perdón, este registro un poco más adecuado, ¿no? Que ya nos da una velocidad real al final del registro de cero, ¿no? De 0 metros por segundo, y el cual altera evidentemente también los registros de tanto, más que nada de desplazamientos, ¿no? El registro de aceleraciones es bastante similar.